SCP-035 debe mantenerse dentro de una caja de vidrio de no menos de 10 centímetros de espesor, sellada herméticamente. Esta vitrina debe ser contenida en todo momento dentro de una habitación blindada de acero, hierro y plomo. Las puertas deben permanecer bajo 3 cerrojos en todo momento, a excepción de permitir que el personal entre o salga. Debe haber no menos de 2 guardias armados custodiando en todo momento. Los guardias deben permanecer fuera y no se les debe permitir ingresar a la sala de contención bajo ninguna circunstancia. Un psicólogo capacitado debe permanecer en el lugar. El personal de investigación no debe tocar a SCP-035 en ningún momento. SCP-035 debe trasladarse a una nueva vitrina sellada cada 2 semanas. La vitrina anterior debe eliminarse a través de SCP-101, ya que no muestra reacciones adversas ante la corrupción de SCP-035. Cualquiera que tenga contacto con SCP-035 cuando éste esté en posesión de un anfitrión debe recibir una evaluación psicológica inmediata. SCP-035 parece ser una máscara de comedia de porcelana blanca, aunque a veces cambiará su expresión a tragedia. En estos eventos, todos los registros visuales existentes como fotografías, secuelas de video, incluso ilustraciones de SCP-035, cambian automáticamente para reflejar su nueva apariencia. Un líquido viscoso altamente corrosivo y degenerativo se filtra constantemente por los ojos y boca de SCP-035. Todo lo que entre en contacto con esta sustancia se descompondrá lentamente en un periodo de tiempo, dependiendo del material, hasta convertirse completamente en un charco del contaminante original. El vidrio parece reaccionar más lentamente a los efectos del líquido, de ahí la elección de la construcción de su contenedor inmediato. Los organismos vivos que entran en contacto con la sustancia reaccionan de la misma forma, sin posibilidad de recuperar su forma. Se desconoce el origen del líquido. El líquido solo es visible viéndolo de frente y no desde otro lado. Los sujetos en un radio de 1.5 a 2 metros de SCP-035 o que se encuentren en contacto visual con él experimentan una fuerte necesidad de ponérselo. Cuando SCP-035 se coloca en la cara de un individuo, un patrón de ondas cerebrales de SCP-035 se superpondrá a las del sujeto en cuestión, apagándolo de manera efectiva y causándole muerte cerebral al sujeto. Seguido de esto, el sujeto afirmará ser la conciencia contenida dentro de SCP-035. Los cuerpos de los sujetos poseídos se descomponen a un ritmo muy acelerado, convirtiéndose finalmente en poco más que cadáveres momificados. Sin embargo, SCP-035 ha mostrado la capacidad de mantener el control cognitivo de un cuerpo que experimenta un daño estructural severo, incluso si el cuerpo del sujeto se descompone literalmente hasta el punto donde el movimiento del cuerpo no es posible. No se observa ningún efecto cuando se coloca en la cara de un animal. Las conversaciones con SCP-035 han mostrado ser informativas. Los investigadores han aprendido varios detalles sobre los objetos SCP y su historia en general, ya que SCP-035 afirma haber estado en muchos eventos trascendentes. SCP-035 muestra una personalidad amable y halagadora con todos aquellos que hablan con él. SCP-035 obtuvo una puntuación del 99% en todas las pruebas de inteligencia y aptitud aplicadas y parece tener una memoria fotográfica. Sin embargo, el análisis psicológico ha mostrado que SCP-035 posee una naturaleza altamente manipuladora, capaz de forzar cambios repentinos y profundos en el estado psicológico de quien sea el entrevistador. SCP-035 ha mostrado ser muy sádico, causando en algunos miembros del personal terminar con su vida y transformando a otros en sirvientes casi insensatos únicamente con su persuasión lingüística. SCP-035 ha declarado poseer un conocimiento profundo del funcionamiento de la mente humana e insinuó que podía cambiar la opinión de cualquiera si se le da el tiempo suficiente. SCP-035 fue encontrado en una cripta sellada en una casa abandonada en Venecia.
En 1800, se ha descubierto que SCP-035 puede poseer casi cualquier cosa que tenga forma humanoide, incluyendo maniquíes, cadáveres y estatuas. SCP-035 ha sido capaz de motivar el movimiento en los cuerpos, eliminando la necesidad de exponer sujetos vivos a SCP-035. Sin embargo, todo lo que posee inevitablemente se atrofia en cuestión de movilidad. SCP-035 tuvo un intento de fuga, convenciendo a varios miembros del personal de investigación para que lo ayudaran en su búsqueda de la libertad. La rebelión fracasó. Todo el personal que estuvo en contacto con SCP-035 ha sido despedido y se han implementado evaluaciones psiquiátricas obligatorias para todo el personal que ha estado en contacto con SCP-035. Se ha determinado que SCP-035 es capaz de usar la telepatía, posea o no un cuerpo, incluso penetrando en el subconsciente de los demás y utilizando el conocimiento que encuentre a su conveniencia. Se recomienda extrema precaución al elegir sujetos para conversar con SCP-035. SCP-035 ha mostrado interés sobre otros SCP, más notablemente SCP-4715 y SCP-682. El Dr. ha expresado su preocupación, mencionando que si SCP-035 se vincula con cualquiera de ellos, sus cualidades regenerativas desactiven su efecto corrosivo y le den un anfitrión permanente. Después de varios intentos de fuga y luego de revisar el registro de incidentes de SCP-035, el alto mando ha ordenado que sea sellado permanentemente dentro de las instalaciones y se le prohíba la entrada a más anfitriones. Varios miembros del personal han protestado contra esto, y algunos incluso estallaron violentamente. Como resultado directo, todo el personal que haya estado en contacto con SCP-035 ha sido despedido. En el futuro, todo el personal que se ocupe de SCP-035 deberá rotarse con frecuencia, y el contacto debe limitarse, incluso estando activo al mínimo posible. El personal de un rango de los 10 metros alrededor de SCP-035 ha informado recientemente que se siente incómodo, afirmando escuchar susurros ininteligibles. Varios han sufrido migrañas severas. El objeto ha sido monitoreado, pero no hay cambios en su comportamiento inactivo, ni se han logrado grabar sonidos. La moción para restablecer el uso de un anfitrión para SCP-035 se ha planteado una vez más, aunque sea de forma temporal, para descubrir estos nuevos cambios en el comportamiento del objeto. Las paredes de la celda de contención de SCP-035 han comenzado a secretar una sustancia negra. Las pruebas de la sustancia han revelado que se trata de sangre humana, aunque muy contaminada, con varios agentes extraños y desconocidos. La sustancia es corrosiva, tiene un pH de 4.5 y la exposición prolongada en las paredes ha demostrado ser perjudicial para su integridad estructural. Más notable aún es que parece estar formando patrones en las paredes. Varios segmentos parecen ser párrafos en varios idiomas, incluidos italiano, latín, griego y sánscrito. Su traducción está pendiente. Otros segmentos parecen ser diagramas que representan rituales de sacrificios y mutilaciones, a menudo para el beneficio arcano de la persona que los comete. Varios miembros del personal se sorprendieron al notar que todos los sacrificios tienen un parecido asombroso con varios miembros del personal y sus seres queridos. Los investigadores, mientras examinan estos patrones recién formados, se han quejado de escuchar susurros fuertes y una risa aguda e inquietante a intervalos irregulares. El personal de la sección que trabaja diariamente cerca y alrededor de la unidad de contención de SCP-035 ha sufrido daños morales catastróficos, con un índice de suicidios récord en el personal de esta área, haya tenido contacto con SCP-035 o no. El único cambio en el comportamiento inactivo de SCP-035 es con respecto a su vitrina.
La degradación del objeto ha aumentado en un alto grado, lo suficiente como para que el vidrio se rompa ocasionalmente, causando una amplia dispersión del contaminante de SCP-035. Esto ocurre con mayor frecuencia en los momentos más inoportunos, lo que hasta ahora ha provocado 6 víctimas y 3 muertes, tanto del personal de investigación como de limpieza. A la luz de la privación de vida masiva de los miembros del equipo de investigación encargados de traducir los mensajes obtenidos de la celda de contención de SCP-035, el daño moral en el área y la pérdida general del personal que se encarga de SCP-035, ya sea para la muerte o la locura, se ha tomado la decisión de cubrir las paredes internas y externas de su celda de contención con SCP-148, que ha mostrado ser bueno en la contención de SCP-132, con el fin de bloquear con suerte los altos niveles de negatividad emitidos por SCP-035. El uso de SCP-148 ha funcionado favorablemente, provocando que la tasa de mortalidad vuelva a las anteriores a SCP-035. Sin embargo, el material parece facilitar la negatividad dentro de la celda, provocando un verdadero efecto invernadero en el interior. El personal de la celda ha declarado que sienten una fuerte sensación de pavor, miedo, ira y depresión, además de escuchar susurros constantes, casi inaudibles, al momento exacto de entrar. Una estadía prolongada provoca migrañas severas, tendencias suicidas, hemorragias intensas de los vasos sanguíneos alrededor de los ojos y dentro de la boca y nariz, una hostilidad general hacia los demás, aunado a susurros que aumentan a volúmenes casi ensordecedores, mezclados con una constante risa burlona. La exposición de 3 horas hará que, inevitablemente, el sujeto caiga en una psicosis profunda e intente hacerse daño a sí mismo o a otros, comenzando a hablar en latín o griego. La presencia de la sangre tanto en formaciones de palabras como de diagramas en las paredes ha incrementado desproporcionadamente. Las mismas se abarrotan y las formaciones comienzan a superponerse entre sí. La sustancia ha mostrado ser difícil de limpiar e incluso es más corrosiva de lo que se registró originalmente, con un pH aproximadamente de 2.4. La estimación general da a las paredes actuales una vida útil de 2 meses, antes de que sea necesario reemplazarlas. Se está volviendo cada vez más difícil contener a SCP-035 y el debate para volverle a dar un anfitrión ha surgido una vez más. Las paredes, el techo y el piso de la celda de contención de SCP-035 ahora están completamente saturados de sangre. Todo el personal que ingrese y proteja el área deberá usar trajes completos de protección contra materiales peligrosos. Se están aplicando constantes esfuerzos de limpieza. La magnitud, intensidad y continuidad de los fenómenos que ocurren dentro de la celda de contención de SCP-035 han aumentado en un grado alarmante. Se sabe que la puerta de la celda se bloquea por sí sola mientras el personal está adentro y no se puede abrir durante un periodo de tiempo. Los apéndices se forman a partir de los charcos más grandes y a menudo intentan agarrar o dañar al personal que se encuentra cerca de ellos. Han comenzado a aparecer siluetas borrosas frente al personal. Los dispositivos electrónicos ya no funcionan dentro de la celda y la luz no se puede encender, aunque no hay ninguna razón física por la que no funcione, lo que obliga a quienes ingresen a utilizar fuentes de luz no eléctricas. Las medidas de limpieza no tienen un efecto perceptible en la célula y las paredes se están degradando a un ritmo muy acelerado, lo que obliga a reemplazarlas en al menos una semana, aunque la sangre hace que sea imposible de lograrlo correctamente. Es posible que SCP-035 deba ser trasladado a una nueva celda por completo, con la anterior sellada en el interior y apartada del resto de la instalación. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que haya sido de tu agrado. Agradecería mucho que dejaras tu like y lo compartieras. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones.
Cualquier amante del terror es bienvenido. Enfrentando tus miedos, yo soy la